Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer que nos encontremos acá en este video. Bueno, hoy tenemos un tema bastante eh, divertido, por así decirlo. Estamos en el inicio de lo que es el derecho procesal, ¿no? Y el tema que nos convoca hoy en día es justamente el proceso, el cual se integra con la acción, la jurisdicción y la pretensión, donde hay una serie de orientaciones para tanto legisladores, jueces, como también para las partes, que denominamos principios procesales. Y asimismo vamos a finalizar hablando de la clasificación de los diferentes procesos. Para llevarlo a cabo, lo que vamos a hacer es usar un cuadro en donde voy a ir marcando los conceptos y vamos a finalizar con un cuadro final donde vamos a poder ver la estructura de todo el tema que nos convoca. Perdón. ¿Sí? Vamos a comenzar. Perfecto. Vamos a comenzar hablando de esta clase, que es el proceso, como bien mencionamos. Y bueno, acá tenemos el inicio de este cuadro, que me parece que graficarlo quizás facilita a la comprensión de los conceptos. ¿Sí? Arrancamos. ¿Qué es el proceso? El proceso es un conjunto de actos que se realiza en un determinado tiempo, donde van a actuar tanto los jueces como las partes, donde van a actuar algunos terceros, y bueno, cada uno va a llevar a cabo su cometido, ¿no? Las partes van a tratar de impulsarlo para poder lograr una sentencia, en el caso de que sea el actor. El demandado pondrá sus defensas, ambos van a realizar prueba, la van a producir, el juez va a proveer las peticiones de las partes, el juez lo que va a hacer va a proveer esa prueba, como mencionamos, hasta el dictado del auto para sentencia, ¿verdad? En donde el juez directamente va a dirimir ese conflicto que nos convocó en el proceso. A mí me parece importante que hagamos esta distinción que tenemos acá abajo. Hablamos del proceso hace un rato, sí, pero me gustaría diferenciar de qué es distinto al concepto procedimiento. Y esto es importante porque el lenguaje que utilizamos dentro del derecho procesal debe ser preciso, ¿sí? El proceso es lo que mencionamos hace un ratito, pero el procedimiento son las fases que están dentro de ese proceso, en donde vamos a tener la fase constitutiva, donde las partes van a acercar su pretensión en el caso del actor y la demandada va a defenderse. La parte probatoria, una vez que se trabe la litis, las partes van a ejercer, van a confeccionar o llevar a cabo esa prueba que ofrecieron en su acto constitutivo. Después vamos a pasar a la etapa definitiva, donde el juez va a dictar una sentencia y particularmente a mí me gusta agregar dos etapas más, que es la etapa recursiva, una vez cuando el expediente se eleva a la Cámara a fin de que sea revisada la sentencia definitiva, y la etapa ejecutiva, que es cuando ya se terminó todo el proceso, el juez estipuló un plazo para que la parte condenada dé cumplimiento con su dictamen, y si así no lo hicieren, la actora podrá iniciar la ejecución de sentencia. Pero perfecto. Dentro de ese proceso, lo que vamos a encontrar, y también hablando de estas etapas que constituyen el procedimiento, vamos a hablar de la acción, vamos a hablar de la pretensión y vamos a hablar de la jurisdicción. La acción justamente va a ser aquella que el actor vuelque dentro de su acto constitutivo, va a iniciar. Y acá me gustaría ir a los elementos del proceso, quizás es un poco desordenado, pero me parece que es lo más prolijo para determinarlo, en cuanto a que los elementos del proceso son el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El primero se halla justamente en la facultad que tiene la persona para llevar a cabo esa acción, por eso acá lo estaba ligando. Y el elemento subjetivo, el elemento objetivo es cuando la parte tiene ese derecho para poder iniciarlo, para poder ir a la jurisdicción y hacer su reclamo. ¿Perfecto? Entonces, subjetivo, acción, la parte va, y con su derecho, que sería el elemento objetivo, lo reclama ante la jurisdicción del juez.
Ahora, la pretensión es justamente lo que se encuentra integrado, ¿no?, dentro de ese acto constitutivo, dentro de esa acción iniciada. La pretensión justamente es la descripción del reclamo que la actora, en este caso, está realizando, ¿sí? Y por último, la jurisdicción lo único que constituye es que un órgano judicial, respecto a las facultades que más adelante vamos a ver, va a intervenir para resolver justamente ese conflicto. Perfecto. Pasemos a la siguiente lámina. Dentro de ese proceso tenemos los principios procesales. Como mencioné al principio, son orientaciones. Acá puse una breve descripción del doctor Lino Palacios, ¿sí?, en donde justamente tanto el juez como las partes o también los legisladores, para llevar a cabo la confección de leyes, deben tener en consideración al momento de transcurrir todo ese proceso y ese procedimiento, ¿sí? Bueno, acá volqué justamente los roles que cumplen los principios procesales, ¿sí? Mencioné al legislador, mencioné a las partes cómo tienen que actuar. Y bueno, acá en este último me parece que es importante mencionar que constituyen instrumentos interpretativos, ¿sí?, de inestimable valor, que justamente es lo que estos sujetos que mencioné deben tener en consideración de acá en más, ¿sí? Pero ¿cuáles son los principios procesales? Bueno, tenemos una serie de principios, son bastantes, y lo vamos a ir escribiendo uno por uno. Ok, el principio dispositivo. El principio dispositivo justamente se encuentra volcado en las partes, en la confiabilidad que tienen las partes para llevar a cabo un proceso, ¿verdad? Lo que tienen que hacer las partes es justamente impulsarlo. Y este principio se encuentra desglosado por algunos aspectos que lo estipulan vigente. Por ejemplo, la iniciativa, que es iniciar ese proceso, interponer la acción, esa pretensión ante el juez. La disponibilidad del derecho material, que podría ser el elemento subjetivo, ¿verdad? El elemento objetivo, perdón. El impulso procesal, para que este proceso no recaiga sobre resoluciones como por ejemplo la caducidad de instancia, que es un modo anormal de la terminación del proceso, ya lo veremos en un futuro. La delimitación del tema decidendum, que es lo que el juez debe considerar que las partes pusieron arriba de la mesa para resolver, no se puede apartar de eso, ¿sí? Las partes vienen con un reclamo, fuera de ello el juez no puede decir nada. Ese es el tema decidendum. La aportación de hechos, obviamente, pueden ser en el acto constitutivo como también hechos nuevos, vamos a ver más adelante, y la correspondiente aportación de pruebas, ¿sí? Como bien dijimos, el proceso se encuentra dado en un periodo de tiempo, que a veces es largo, y ese procedimiento se encuentra obviamente discriminado por las series que dijimos, las etapas que dijimos. Las partes deben llevar a cabo actuaciones todo el tiempo dentro de esas etapas para poder lograr una sentencia definitiva. Si no lo cumplen, no van a poder llegar a su cometido, que es justamente dirimir ese conflicto. Pero bueno, pasemos al siguiente principio. Principio de contradicción, o también llamado principio de bilateralidad. Básicamente lo que consagra este principio es el cumplimiento de la defensa en juicio articulado en nuestra norma suprema, ¿sí?, en el artículo 18. Todo aquello que el juez resuelva, ambas partes lo deben conocer, lo deben anoticiar. Las partes siempre tienen que ser oídas en el proceso, porque en el caso de que las partes no puedan dar su voz o expresar su voz, lo que vamos a hacer es justamente dañar un derecho constitucional. Podríamos recaer en nulidad, etc. No nos quiero desviar mucho más. En eso se trata el principio de contradicción o el principio de bilateralidad. Ambas partes tienen que estar noticiadas todo el tiempo de lo que se va resolviendo, ¿sí? Después tenemos el principio de escritura. Básicamente lo dice el término, todo el proceso se debe llevar a cabo de forma escrita. Las partes interponen sus actos procesales de forma escrita, pero se contrapone con el principio de oralidad. Miren, dentro del proceso no solamente vamos a tener actuaciones que sean escritas, también vamos a tener las celebraciones de audiencias, las cuales van a estar volcadas en actas, pero también tenemos procesos que son
determinadamente orales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se está llevando a cabo la oralidad y justamente se aparta de este principio de escritura. Pero acá me gustó justamente citar a Chiovenda, que dice que es muy complejo que uno se superponga del otro. ¿Me explico? Se explica él. Porque ambos conviven entre sí siempre. O sea, si tenemos un proceso de oralidad, vamos a tener actos que sean escritos. Y si tenemos también procesos que sean meramente escritos, que vamos a denominar como los clásicos, van a tener actos procesales que sean orales, que se practique la oralidad. Como bien mencionamos, la audiencia. El principio de publicidad lo que justamente hace es que el proceso en sí completo sea conocido por terceros que quizás no participan. También puede ser conocido por funcionarios o auxiliares de justicia. Acá podemos tener en consideración, ¿sí? Hacemos un punto y aparte respecto a los procesos de familia que deben resguardarse de su publicidad. Pero bueno, en la general, salvo que haya un caso susceptible y que el juez determine la reserva del mismo, eh, justamente los procesos van a ser públicos, van a poder ser vistos por cualquiera. Después, bueno, también podemos tener otros procesos que no se vean hasta determinado momento. Se me ocurre mencionar una medida cautelar, hasta tanto no esté notificada la medida cautelar, ese proceso tiene que estar sumamente privado, ya que la otra parte se puede avivar y licuar sus bienes para no poder recaer ante un proceso posterior. Después vamos a ver las medidas cautelares, pero bueno, siempre están sujetas a un procedimiento posterior. Seguimos. El principio de preclusión. Cuando hablamos del principio de preclusión tenemos que tener en consideración que todo acto procesal se lleva a cabo en un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las partes no llevó a cabo una actuación en el momento que correspondía, pasado esta etapa, no lo va a poder realizar por el principio de preclusión. Lo que justamente busca el principio de preclusión es que se vaya avanzando, no que las partes puedan ir, volver, ir y volver. No, el principio de preclusión justamente hace que la rueda camine, por decirlo una metáfora, hacia el final, el periodo final que es la sentencia definitiva. Entonces, si las partes no llevan a cabo su actuación dentro del tiempo estipulado, el principio de preclusión se opera, se configura y no puede llevarse a cabo con fecha posterior. Para graficar esto podríamos decir que si el expediente está en autos para sentencia, no vamos a poder producir una prueba que se nos haya escapado o algo por el estilo. No, no se puede. Cuando se configura el principio de preclusión, se avanzó, se está en la etapa determinada y va con miras hacia adelante. Perfecto. Sigamos. El principio de economía procesal. Bueno, acá como verán, les puse varios puntos que integran este principio, ¿sí? Pero bueno, lo que busca el principio de economía procesal, es justamente de que haya una abreviación o una simplificación del proceso, ¿sí? No es que el proceso se pueda hacer de chicle, aunque lleve mucho tiempo, sino que se busca que se abrieve. Para facilidad de las partes y también para facilidad del juez, ¿no? Pero bueno, ¿qué constituye este principio de economía procesal? Por ejemplo, el principio de concentración. Lo que va a hacer el principio de concentración justamente es abreviar el proceso, ¿no? Si podemos realizar un acto en donde podemos peticionar varias cuestiones, hagámoslo, concentración, y sigamos para adelante. Muy bien. Después también se encuentra integrado por el principio de eventualidad. Perdón, yo miro acá a la pantalla porque quiero eh, ir con ustedes justamente con lo que voy relatando, ¿verdad? Pero bueno, el principio de eventualidad lo que dice justamente es que los actos procesales que se lleven a cabo deben determinarse en
su momento oportuno. Y esto se encuentra justamente ligado con el principio de preclusión, ¿sí? Por eso acá ponemos en la definición que son aquellas cuyas virtudes, todas las alegaciones son propias de cada uno de los periodos preclusivos en el que se divide el proceso, deben plantearse en forma simultánea y no sucesiva, ¿sí? Por eso ahí ponemos el principio in nomenum eventum, que bueno, cada acto procesal se debe terminar en su momento estipulado. Después tenemos el principio de celeridad, ¿sí? Que justamente lo que marca la ley son los tiempos procesales. Y el juez y las partes se tienen que someter a eso que dispone la ley. No pueden ser superfluos, no pueden ser prolongados, ni nada por el estilo. El tiempo que determina la ley se tiene que cumplir y no hay negociación alguna. Muy bien. Después tenemos el principio de saneamiento. Todos estos integrados en el principio de economía procesal. Justamente lo que hace el principio de saneamiento es que el juez pueda eventualmente ver algún error material en alguna de sus resoluciones y este lo puede sanear según las facultades del 34, inciso 5. Ahí también podemos hacer un nexo con el recurso de aclaración que vamos a ver mucho más adelante. Pero bueno, el juez tiene esta posibilidad de ir corrigiendo errores que él mismo observe. Seguimos. Principio de adquisición. El principio de adquisición está justamente ligado con la prueba. Toda la prueba que las partes se ofrezcan, la deben producir, ¿sí? Y una vez que la produzcan, no pueden desligarse de ella ante un resultado desfavorable. Imagínense que una parte, digamos, el actor ofrece determinada prueba, se produce y viene con un resultado negativo. No sé, un accidente de tránsito que acusa que hay una lesión ósea en la pierna y bueno, manda justamente a hacer la pericia médica y el médico dice, no, mire, su cliente no tiene ninguna lesión ósea. La parte no puede decir, ah, bueno, entonces esta prueba no la quiero. No, ya está. Sea favorable o sea desfavorable, va a quedar dentro del proceso y va a quedar en vistas a que el juez resuelva. Va a ser una herramienta para que el juez resuelva. Y esto aplica para todas las partes. Todas esas pruebas que se lleven a cabo, que se produzcan, van a favorecer a algunos o desfavorecer, pero no importa, no se va a poder desestimar, no se va a poder dejar de lado. Esto es lo que ofreciste, esto se produce y esto va a ser los elementos para darle el valor probatorio por parte del juez al momento de dictar sentencia. Y después tenemos otros procesos, otros principios procesales, que veo que acá tuve un error en el cuadro que dice procesales, lo vamos a corregir, que es el principio de inmediación y el principio de legalidad. Empecemos por el segundo. El principio de legalidad justamente lo que marca es que tanto las partes como el juez tienen que estar sometidos a los requerimientos que pone la ley. No es que el juez pueda hacer lo que se le ocurra o las partes pueden hacer también lo que se le ocurra. No, todo está determinado por la norma procesal y por las normas de fondo. Obvio, no se pueden escapar de esto. Este principio aplica a todo el derecho. Después tenemos el principio de mediación, que justamente lo que busca es que el juez tenga un contacto directo y personal para con las partes. Por ejemplo, las requisitorias en escritos que presenten las partes, los informes que puedan hacer algunos terceros, cuando estamos hablando de la producción de la prueba, o también, por ejemplo, tomar la audiencia 360. Es cuando el juez está justamente más no ligado, porque la palabra no es ligado, sino que está más cercano hacia las partes. ¿Sí? Pero bueno, acá ya tenemos mencionado lo que es el proceso, su diferencia con el procedimiento, cuáles son sus elementos que constituyen ese proceso, que es la acción, la pretensión y la jurisdicción. Y también tenemos los principios procesales, que son orientaciones para el juez, para las partes o para los legisladores, los cuales no pueden apartarse y deben dar estricto cumplimiento. ¿Sí? Acá terminamos con la primera parte. Muy bien, llegamos a la segunda parte de la clase, que es las distintas clases de procesos. ¿Sí?
No todos los procesos son iguales. Y acá lo que vamos a ver es una distinción respecto a algunos. Vamos a tener procesos que son judiciales, otros que son arbitrarios. Solamente los voy a mencionar y después vamos a indagarlos. Después vamos a tener algunos procesos que son contenciosos respecto a un conflicto entre partes, algunos voluntarios, donde el interesado va a pedir la modificación de un derecho. Después vamos a tener procesos de declaración, procesos de ejecución, procesos cautelares, que lo había mencionado al principio respecto de la publicidad. También tenemos procesos ordinarios, procesos especiales y procesos singulares y universales. ¿Les parece? Arrancamos. Los procesos judiciales básicamente son aquellos que conocemos, ¿no? Estuvimos mencionando de que las partes justamente van a accionar un proceso, van a ubicar una pretensión y van a buscar dilucidar un proceso, perdón, un conflicto respecto a la requisitoria que ellos tengan ante los órganos judiciales con las facultades que el juez va a tener respecto a su jurisdicción, donde, bueno, no me quiero ir mucho del tema, pero después lo vamos a ver más en profundidad en otras clases, ¿sí? Después tenemos los procesos arbitrales. Tenemos que recordar que el Código Civil y Comercial es el que regula el proceso arbitral, ¿sí? En este caso, las partes por acuerdo van a acceder a un árbitro o a amigos componedores, donde justamente van a llevar un conflicto y este árbitro lo que va a buscar es resolverlo. Va a dictaminar una resolución del conflicto. La particularidad de estos árbitros, ¿sí?, es que no tienen el imperium que sí tiene el juez. ¿Qué significa esto? No tienen facultades ejecutivas y no tienen facultades para dictar medidas cautelares, ¿sí? Esta es la principal diferencia respecto del proceso judicial con el proceso arbitrario, ¿sí? Bueno, seguimos. Después tenemos los procesos contenciosos y voluntarios, ¿sí? Bueno, los procesos contenciosos justamente lo que va a buscar es dirimir un conflicto que esté surgido entre partes, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver buscar la pretensión de la, en este caso, la actora que impulse ese proceso. El demandado se puede oponer, el demandado puede articular una serie de defensas que bueno, vamos a ver más adelante, o directamente puede allanarse. Y después tenemos los procesos voluntarios, que son aquellos donde las partes acceden a esta jurisdicción del juez para pedir la modificación de un derecho. Eh, por ejemplo, lo vamos a denominar como peticionarios, por ejemplo, una sucesión, las partes o la parte, depende quiénes sean los que tengan el derecho a hacerlo, van a peticionar al juez de que justamente se haga una declaratoria de herederos, después se realizan las inscripciones de los bienes, etc. ¿Sí? Continuamos. Bueno, luego tenemos los procesos de declaración, de ejecución o cautelares. Los procesos de declaración, o también denominados procesos de conocimiento, van a ser aquellos donde las partes transcurran las diversas etapas hasta llegar al dictado de la sentencia, y ahí el juez puede reconocer la existencia del hecho o no. Y en el caso de que la reconozca, puede dictar una sentencia que sea condenatoria para la otra parte. El mismo proceso se aplica respecto a los árbitros. Acá justamente lo mencionamos en nuestros apuntes. Después tenemos los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución son aquellos que se llevan a cabo posterior o fecho al dictado de la sentencia, ¿sí?, para el caso del incumplimiento por parte de la condenada. Y después tenemos distintos procesos de ejecución, como por ejemplo aquellos títulos que la ley así los embisten como ejecutables, en donde la parte va a tener una serie de requisitos que cumplir a fin de llevar a cabo ese reclamo respecto de la deuda que se encuentra atribuida al deudor, valga la redundancia. Por último, tenemos los procesos cautelares, y al principio yo mencioné algo sobre esto. Los procesos cautelares lo que buscan justamente es impedir que ese derecho se encuentre afectado, ya que está en un estado de peligrosidad. Después vamos a ver cuando estemos desarrollando medidas cautelares con más detenimiento esto. Pero lo que busca es justamente que el proceso que se inicie posterior
no pierda su eficacia, ¿verdad? Lo que busca es tener una resolución de su conflicto anticipadamente, resguardando la situación jurídica hasta que se lleve a cabo el proceso principal. Por eso, este siempre carece de autonomía, ¿sí? Lo que va a hacer el juez es dictar esa medida cautelar, en el caso de que la parte se la pida, a fin de que ese patrimonio se encuentre detenido, congelado. Ya que, imaginemos, si la otra parte se entera de que se va a iniciar un procedimiento, podría liberarse de todos sus bienes y la parte no podría reclamar nada. O sí podría reclamar, pero no tendría ningún contenido patrimonial al cual atacar. Pero bueno, básicamente se trata de eso. Continuamos. Después tenemos los procesos ordinarios y especiales, ¿sí? Los procesos ordinarios, justamente, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial, lo que hace es determinar una serie de requisitos y formalidades, también da una serie de plazos donde las partes van a tener que dar cumplimiento a fin de poner en discusión ese hecho o ese conflicto que trae a la jurisdicción la actora o quien impulsa esa acción, ¿sí? Acá mencionamos tres etapas que son la introductoria, la probatoria y la decisoria, pero bueno, particularmente a mí me gusta agregar la recursiva y la etapa ejecutiva. Muy bien, después tenemos procesos especiales que son procesos un poco más acotados, ¿sí? Son de conocimiento, son de ejecución o también son cautelares, donde justamente su característica principal va a ser que la dimensión temporal sea mucho más chicas, ¿sí? Respecto a un proceso ordinario. Muy bien, después tenemos los procesos que son singulares y procesos que son universales, ¿sí? Los procesos son singulares son los que venimos mencionando cuando una de las partes interpone una pretensión, ¿sí? La cual la otra parte se va a defender o va a practicar las defensas que estime correspondiente, ¿sí? Y después, bueno, llegará un dictado de una sentencia, pero específicamente son singulares a esas dos partes. En cambio, tenemos procesos universales que lo que se enfoca es respecto al patrimonio de las partes. Por ejemplo, los procesos como concursos y quiebras o las sucesiones son procesos universales. Ese patrimonio es universal para todas las partes. Y creo que esto se ve un poco más reflejado en los procesos que mencioné respecto a los concursos y quiebras. Imaginemos de que si una parte se encuentra en cesación de pagos e inicia un concurso o se le decreta la quiebra, los determinados acreedores que tenga esa parte insolvente van a ir a ese proceso en particular a fin de reclamar y de poder obtener su acreencia o su derecho. Muy bien, muchas gracias. Terminamos con el tema que nos convocó en el día de hoy. Me gustaría finalizar con un cuadro donde resumimos toda esta clase, donde creo que se ve un poquito más estructurado y me parece que es valioso. Muy bien, ya para finalizar, y los dejo tranquilos, acá tenemos el cuadro que tanto estuve mencionando. Tenemos un proceso, ¿sí? Que no es lo mismo que procedimiento. Este se encuentra determinado en el tiempo y las partes van a llevar determinadas actuaciones. El procedimiento divide por etapas justamente ese proceso. Este proceso va a estar integrado por la acción, la pretensión y la jurisdicción de aquel que lo impulse, ¿sí? Y también va a constar de dos elementos, que son los elementos, el elemento objetivo, que es el derecho material que tiene la parte para reclamarlo, el elemento subjetivo, que es la potestad que tiene esa parte para acceder a la jurisdicción. Dentro de este proceso vamos a tener una serie de orientaciones, tanto para el juez como para los sujetos, como para el legislador, que denominamos principios procesales, ¿sí? Allí vamos a encontrar el principio de dispositivos, de contradicción, de escritura, de publicidad, de preclusión, el principio de economía procesal, con sus cuatro particularidades, el principio de adquisición y otros dos principios más que mencionamos, que son el de inmediación y el de legalidad. Ahora bien, no todos los procesos son iguales, tenemos distintos procesos
que son los procesos judiciales, los arbitrales, son aquellos procesos, los procesos contenciosos y voluntarios, los procesos de declaración, de ejecución y cautelares, los procesos ordinarios y especiales, y por último, los procesos singulares y los procesos universales. Espero de que les haya gustado, espero de que haya sido claro respecto al tema que nos convocó, y bueno, les mando un saludo a todos y les agradezco la atención. Saludos.